Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos la historia de María Tudor, reina consorte de Francia. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. María Tudor I, nacida en 1516 en Londres, fue la única hija sobreviviente de Enrique VIII y Catalina de Aragón, vinculándola a las dinastías Tudor y Trastámara. Su infancia estuvo marcada por la tragedia tras la muerte de sus hermanos y la tensión entre sus padres debido al divorcio de Enrique y Catalina, que llevó a la Reforma inglesa. Educada como católica, María ascendió al trono en 1553, intentando restaurar el catolicismo y ganándose el apodo de Bloody Mary por las persecuciones protestantes. Contrajo matrimonio con Felipe II de España, buscando fortalecer lazos entre Inglaterra y España. A pesar de sus esfuerzos, su reinado breve concluyó con su muerte en 1558. Su legado se define por la represión religiosa, pero su intento de restaurar el catolicismo influyó en la identidad religiosa de Inglaterra. Su matrimonio con Felipe II también dejó un impacto en las relaciones internacionales, aunque la estabilidad posterior bajo Isabel I consolidaría un nuevo capítulo en la historia inglesa. María Tudor I, nacida el 18 de febrero de 1516 en Greenwich, Londres, vivió una infancia marcada por la turbulencia política y religiosa de la época. Como hija única, sobreviviente de Enrique VIII y Catalina de Aragón, María presenció la ruptura de sus padres y la separación de la Iglesia de Inglaterra del dominio papal. La muerte prematura de sus hermanos menores la dejó como heredera al trono. Durante su juventud, María enfrentó desafíos significativos. La ascensión de Ana Bolena como madrastra y la ejecución de Catalina impactaron su educación y le imprimieron una profunda devoción católica. A pesar de la tensión religiosa y política, María se esforzó por mantener su fe. Su edad adulta estuvo marcada por el acceso al trono en 1553. Asumió la corona como la primera monarca inglesa mujer y se casó con Felipe II de España en 1554. Aunque su reinado fue breve, buscó restaurar el catolicismo, desencadenando persecuciones religiosas que definirían su legado como Bloody Mary. Falleció el 17 de noviembre de 1558, dejando una huella controvertida en la historia de Inglaterra. La educación y los planes de matrimonio de María Tudor I desempeñaron roles cruciales en su vida. A pesar de la disolución del matrimonio de sus padres, María recibió una educación esmerada bajo la supervisión de reconocidos tutores. Su madre, Catalina de Aragón, influenció su profundo compromiso con la fe católica, un aspecto que caracterizaría su reinado. Durante su juventud, María se vio afectada por la ascensión de Ana Bolena como madrastra y la posterior ejecución de Catalina. Este periodo tumultuoso moldeó sus creencias y determinó su determinación por restaurar el catolicismo en Inglaterra. En términos matrimoniales, el enlace de María con Felipe II de España en 1554 fue un componente clave de su estrategia política. Este matrimonio buscaba consolidar alianzas internacionales y restaurar la ortodoxia católica en Inglaterra. Aunque Felipe residía principalmente en España, la unión tuvo un impacto duradero en la política europea de la época. El matrimonio de María, sin embargo, no produjo herederos y su muerte en 1558 sin descendencia directa significó el fin de la línea Tudor, marcando un punto de transición en la historia inglesa. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. El ascenso al trono de María Tudor I en 1553 fue un momento crucial en la historia de Inglaterra. Tras la muerte de su hermano Eduardo VI, María, la única hija sobreviviente de Enrique VIII y Catalina de Aragón, se convirtió en la heredera al trono. Sin embargo, su posición estaba amenazada por las intrigas políticas y religiosas de la época. La joven monarca, devota católica en una Inglaterra que había adoptado el protestantismo, enfrentó la tarea de revertir la reforma protestante impulsada por su hermano. María llegó al trono con el objetivo de restaurar el catolicismo como religión oficial, revirtiendo las políticas religiosas previas. Su reinado, aunque breve, estuvo marcado por la persecución de protestantes, lo que le valió el apodo de Bloody Mary. María trató de consolidar su autoridad y restaurar la conexión de Inglaterra con la Iglesia Católica. Sin embargo, sus esfuerzos generaron resistencia y dejaron una huella controvertida en la historia inglesa.
especialmente en lo que respecta a las tensiones religiosas y la persecución religiosa durante su reinado. El matrimonio de María Tudor I con Felipe II de España, celebrado en 1554, fue un acontecimiento de gran relevancia política y dinástica en la Europa del siglo XVI. Este enlace matrimonial buscaba consolidar alianzas internacionales y restaurar el catolicismo en Inglaterra, un objetivo fundamental para María, que había ascendido al trono con la intención de revertir la reforma protestante impulsada por su hermano Eduardo VI. El matrimonio con Felipe II, hijo del poderoso emperador Carlos V y heredero de vastos territorios, pretendía fortalecer los lazos entre Inglaterra y España, dos de las principales potencias europeas de la época. Sin embargo, la unión fue impopular en Inglaterra, ya que generó temores de una influencia extranjera y suscitó tensiones debido a la presencia dominante de Felipe en los asuntos del Estado. A pesar de la importancia política del matrimonio, no produjo descendencia, y la muerte de María en 1558 sin herederos directos marcó el fin de la línea Tudor. Este acontecimiento llevó a la ascensión al trono de Isabel I, quien posteriormente consolidaría a Inglaterra como una potencia protestante y marcaría una nueva etapa en la historia del país. María Tudor I, también conocida como Bloody Mary, enfrentó una serie de desafíos psicológicos a lo largo de su vida. Su infancia estuvo marcada por la conflictiva relación de sus padres, Enrique VIII y Catalina de Aragón, así como por la ejecución de su propia madre. Estos eventos tumultuosos dejaron secuelas emocionales en María, contribuyendo a la formación de su personalidad y creencias. Su ferviente devoción al catolicismo, en un contexto de creciente protestantismo en Inglaterra, exacerbó las tensiones psicológicas de María. Durante su reinado, emprendió una feroz persecución contra los protestantes, lo que evidencia la intensidad de sus convicciones religiosas y sus posibles conflictos internos. El matrimonio con Felipe II de España también pudo haber afectado su bienestar psicológico. La ausencia frecuente de Felipe, sumada a la falta de descendencia, podría haber contribuido a sentimientos de soledad y aislamiento. Los historiadores sugieren que María Tudor podría haber experimentado síntomas de depresión y ansiedad, dado los eventos traumáticos de su vida y las tensiones políticas y religiosas que caracterizaban su reinado. Su legado como Bloody Mary refleja no solo sus decisiones políticas, sino también la complejidad de sus luchas personales y emocionales. La muerte de María Tudor I, el 17 de noviembre de 1558, marcó el fin de su controvertido reinado y dejó un legado que sigue siendo objeto de debate histórico. Su fallecimiento, sin descendencia, abrió el camino para la ascensión al trono de su media hermana Isabel I. María, a menudo recordada como Bloody Mary, debido a las persecuciones religiosas durante su reinado, buscó restaurar el catolicismo en Inglaterra y consolidar alianzas internacionales mediante su matrimonio con Felipe II de España. Aunque su gobierno fue breve, María dejó una profunda huella en la historia religiosa y política de Inglaterra. Su persecución de protestantes generó resistencia y sembró las semillas de tensiones religiosas que perdurarían durante décadas. A nivel internacional, su matrimonio con Felipe II influyó en las relaciones entre Inglaterra y España. El legado de María Tudor es complejo, reflejando las tensiones de una época marcada por la reforma y contrarreforma. Su intento de revertir el protestantismo dejó una impronta duradera en la identidad religiosa de Inglaterra, aunque la posterior estabilidad bajo el reinado de Isabel I consolidaría un periodo de crecimiento cultural y político conocido como la época isabelina. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.